Hola, seguimos hoy con nuestra serie sobre el Akasha y los registros akáshicos para ocuparnos ahora en este segundo capítulo de cómo el concepto de Akasha viaja desde las antiguas tradiciones orientales hasta Occidente. Y la verdad es que sí fue un recorrido interesante y qué remedio, porque este recorrido duró miles de años. Porque no fue hasta mediados del siglo XIX cuando, de la mano de autores como Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, este concepto se introduce en Occidente, para que sí que es verdad que figuras tan importantes como Rudolf Steiner o Edgar Cayce después contribuyeran a expandirlo en la misma línea, aunque más ampliamente. Hasta que ya más tarde, recientemente, autores de reconocido prestigio en el mundo científico hayan dedicado también estudios e investigaciones académicas a este campo. Y estamos hablando de personas importantes como Rupert Sheldrake, como Carl Jung, David Bohm o Ervin Laszlo, que han actualizado más recientemente la idea de Akasha y de registros akáshicos, dándoles un enfoque más moderno, aunque sin perder nunca su esencia. Pero, ¿qué os parece si vamos primero a hacer los honores a la responsable de la primera incursión afortunada del concepto de Akasha en Occidente, Elena Blavatsky, que a través de la teosofía, movimiento fundado por ella, con muchas repercusiones posteriores, y sobre todo a partir y a través de alguna de sus obras más importantes, como la de la doctrina secreta, define el Akasha como una especie de plano sutil que almacena toda la historia de la humanidad desde el origen de los tiempos, tanto espiritual como materialmente. Sería algo así como una especie de biblioteca cósmica, un plano sutil de existencia que ella describe como la esencia primordial o el éter divino, una especie de sustancia inmaterial que permea todo el universo y que actúa como un registro cósmico que contiene toda la memoria de todo el cosmos. Y toda es toda. El Akasha no solo contiene la memoria de los seres vivientes, sino también la memoria de todo lo que existió, existe o existirá en el universo, incluidos los objetos inanimados, tanto los eventos relacionados con seres vivos como los fenómenos naturales, la evolución de los planetas, las estrellas y cualquier manifestación física o no física en el universo. En este sentido, todos los objetos inanimados, como los planetas, las montañas o incluso los átomos, quedarían registrados en este campo y también formarían parte de esta memoria cósmica universal que, por supuestísimo, también registraría todas las experiencias, todos los pensamientos y todas las acciones anteriores, actuales y posibles en el futuro de cada ser viviente, el tuyo, el mío o el nuestro, a lo largo de toda la historia desde el origen de los tiempos. Según Blavatsky, y hoy ya según muchos otros autores, los registros akáshicos serían accesibles a través de estados elevados de conciencia y o mediante determinadas prácticas espirituales. Y en este momento de nuestra exposición también podríamos entrar a hablar de Edgar Cayce, el famoso profeta durmiente de Estados Unidos. Y es que Cayce tenía tal especial habilidad para entrar en trance que también podía fácilmente acceder a los registros akáshicos
para obtener información sobre las vidas pasadas o los diagnósticos médicos de los clientes a quienes atendía. Claro, en su beneficio, en el beneficio de los clientes, claro, que de esta forma, comprendiendo su propio contexto akáshico, se veían de nuevo con la fuerza y las ganas de retomar de nuevo las riendas de sus vidas. Y más entrado el siglo XX tenemos también la figura de Carl Jung, que quizá no habló directamente de los registros akáshicos con estas mismas palabras, pero sí que introdujo un concepto muy parecido, el del inconsciente colectivo. Que desde luego hablar del inconsciente colectivo merece una serie propia de vídeos explicativos, pero ahora nos va a valer con fijarnos en las muchas similitudes que lo relacionan con los registros akáshicos, porque ambos hablan de una especie de memoria o de conocimiento colectivo que está ahí y es accesible para todos. El concepto de inconsciente colectivo se refiere a una parte de la mente inconsciente que trasciende, según Carl Jung, las experiencias individuales y los recuerdos personales y que es compartida, esto es fundamental, por todos los seres humanos. Engloba los instintos innatos, los arquetipos y los símbolos universales que están profundamente incrustados en lo más profundo de la psique humana. Y a diferencia del inconsciente personal, que está moldeado por las experiencias de vida individuales, el inconsciente colectivo representaría como una especie de reserva de experiencias humanas compartidas que permitiría una conexión con la narrativa más amplia de la humanidad y que se reflejaría en los hilos comunes del pensamiento, las emociones y el comportamiento humanos que nos unen independientemente de la cultura o del periodo de tiempo del que hablemos. Esta capa profunda del inconsciente de la que nos habla Jung nos guiaría a través de los miedos, los mitos, los sueños y también de las expresiones comunes en diferentes comunidades. Y desde luego, no podemos olvidarnos del biólogo británico Rupert Sheldrake, que propone algo muy interesante: la teoría de los campos mórficos o morfogenéticos. ¿Recordáis un poco la historia del centésimo mono, más allá de la crítica y de sus muchas versiones? Recordémoslo, proviene de un experimento en el que, según se cuenta, un grupo de científicos observaba cómo monos en una isla japonesa aprendían a lavar cierto tipo de tubérculos antes de comérselos. Pues al parecer, al principio, solo un mono aprendió a hacerlo. Y luego, dice la historia, los demás lo imitaron. Pero el tema es que una vez conseguida la masa crítica, un cierto número de monos, supuestamente en la historia el centésimo mono, el comportamiento se propagó inexplicablemente a monos de otras islas, con los cuales ninguno de los monos originales había mantenido ningún tipo de contacto. Según esta teoría, existe una memoria o una conciencia colectiva, una masa crítica, un campo de información que conecta a todos los seres vivos y que permitiría la transmisión de conocimientos o comportamientos sin necesidad de interacción física. Cuando un comportamiento o habilidad es adoptado por suficientes individuos, su información queda registrada en este campo y hace que otros puedan acceder a ella
sin necesidad de un aprendizaje directo. De manera que el concepto del centésimo mono sería un muy buen ejemplo de cómo la información compartida a nivel colectivo influiría en la evolución de conductas, tal como postula y hemos visto Rupert Sheldrake. Esta memoria inherente en la naturaleza de la que nos habla este autor funcionaría de una manera muy parecida también a la que se adjudica los registros akáshicos por parte de los autores que ya hemos mencionado hace un ratito. Y ahora de Sheldrake a otro personaje clave, David Bohm. Esta vez estamos hablando de un físico cuántico en toda regla que desarrolla su famosa teoría del orden implicado, que básicamente nos dice que el universo es una totalidad indivisible. Bohm propone que hay una parte de la realidad que es visible, el orden explicado, y otra parte mucho más profunda que es invisible, el orden implicado, pero que influye en todo lo que vemos. Es como si hubiera un nivel subyacente, el invisible, el implicado, que no solo almacena y conecta toda la información, sino que además influye y hasta determina a veces la realidad externa, la visible, la que manifestamos en nuestras vidas los humanos. Como veis, algo muy similar a la idea de los registros akáshicos. Y ya para terminar hoy, finalmente llegamos a alguien a quien yo de verdad admiro un montón, Ervin Laszlo. Este autor, que reformula científicamente el concepto de akasha en términos contemporáneos, es filósofo y teórico de sistemas, es doctor en filosofía de la ciencia y poseedor también de otros doctorados honoris causa y de varios premios internacionales por sus contribuciones a la ciencia y a la filosofía, además de ser músico y haber sido propuesto, por cierto, importante, 2 veces para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la paz global y la sostenibilidad. Pues este autor, muy amado por mí, Laszlo, en su obra Ciencia y campo akáshico de 2004, propone la existencia de un campo universal de información que conecta todo lo que fue, es y será en el universo, que explicaría fácilmente fenómenos como la conciencia, la memoria y la coherencia del universo, y que actuaría como un repositorio cósmico de memoria e información que influiría en la evolución y el comportamiento del universo entero. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como podéis ver, el concepto de akasha ha ido evolucionando desde las tradiciones védicas hasta las teorías de científicos contemporáneos, pero en boca de autores tan distintos nunca ha perdido su esencia. Y todavía hay más, mucho más, porque en los próximos vídeos vamos a seguir explorando más a fondo cómo estos registros akáshicos pueden impactar en nuestras vidas y en nuestro desarrollo espiritual. Si os parece una buena idea, nos vemos en el próximo episodio.